Poetic Justice Podcast, un lugar seguro, donde la verdad no lastima. El espíritu renace, la luz trasciende, el corazón suspira y tocar es solo para el alma. Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice una semana más. El día de hoy estoy súper contenta porque es la segunda parte de la entrevista. ¿Y qué creen? Sorpresa, sorpresa. Hoy hay video. Les voy a dejar el video de la entrevista del Zoom que hicimos la doctora y yo para ustedes y espero que lo disfruten mucho. Recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Disfrútenlo. Y nos viene preparando. Y por ejemplo, usted dice, yo pasé un momento muy traumático, pero encontré algo que me trajo, pues, muchas cosas más, ¿no? Yo encontré a varias personas, encontró cuando quien se podría decir que necesitaba la ayuda era su hija, pero usted terminó ganando también oro. Claro. Entonces es algo tan interesante también lo que dice, a mí me encanta lo de aprender a aprender, porque hemos vivido como que toda la vida de que solo se aprende escuchando y escribiendo, ¿no? Pero realmente no es así, realmente hay tantas formas de aprender, de expresarse y es increíble, ¿no? Algo que me encanta lo que dijo sobre el lenguaje nos hace y es tan cierto, ¿no? Todo lo que, o sea, yo digo, todo lo que eres transmite un mensaje, o sea, todo, todo. O sea, lo que hablas, lo que dices, lo cómo te vistes, lo que eres, ¿no? O sea, todo. Y cómo usted pone aquí, ¿no? Lo que el lenguaje nos hace y realmente tiene razón. Y lo que pone de las No lo digo yo, ¿eh? Bueno, te lo estoy diciendo yo ahorita, pero de quien lo tomó, de quien se lo enseñó y nos lo está transmitiendo, también, pues tiene mucha razón. Y está súper padre. Mi abuelita a mí me educa mucho las emociones o trata de educarme las emociones porque yo soy una persona muy emocional, o sea, para todo yo lo quiero sacar, o sea, yo sí no me lo, si yo me lo quedo, se me junta y hace una bomba y mucho. Y ella me da este concepto de las emociones son como caballos salvajes, si tú no los educas van a venir y van a arrasar con todo, ¿no? Y imagínese si usted no hubiera encontrado el coaching, si el destino no le hubiera preparado eso, no sabríamos qué hubiera pasado, ¿no? No sería la misma, la misma educación, la misma emoción que hoy siente, distinto a ese cambio, ya no la siente como con rencor porque logró encontrar algo mejor y eso es increíble. Y hoy le quiero preguntar, ya teniendo todo esto, ya a su edad que logró conocer sobre el coaching, sobre la terapia racional emotiva que nos estaba contando, sobre toda su trayectoria, sobre sus pasiones, ¿qué hoy le diría, sabiendo lo que sabe, a usted de 15 años, de 30 y de 50? realmente no lo tengo claro, no tengo muy claro qué le diría. Lo que sí te puedo decir es que quizás muy tardíamente para mi vida personal, pero sí con utilidad para otras actividades y para compartirlo con gente que quiera escucharlo, es que tenemos una educación que no es la que necesitamos. Nos enseñan a base de transmitirnos conocimientos, pero no nos enseñan quiénes somos como seres humanos que forman parte de comunidades. Y no nos enseñan a conocernos. Y no nos enseñan cómo establecer relaciones con los demás que permitan una convivencia responsable, ética, de compromisos y de responsabilidad. Es decir, todo está a base de conversaciones que establecemos. Para las cosas internas y personales, son conversaciones con uno mismo. Tú te dices, tú te contestas, pero a veces ni siquiera tenemos claro qué nos decimos ni qué nos contestamos. Muchas veces usamos malas palabras. Por otro lado, con excepción de los ermitaños, pues todos vivimos en relación a otras personas. ¿Cómo nos comunicamos con esas otras personas? Traemos muy arraigado el concepto de comunicación como la transferencia de información. Yo digo un mensaje a una persona y creo que porque yo lo dije, esa persona lo está entendiendo
escuchando y entendiendo como yo lo dije. Pero resulta que esa persona es completamente diferente a mí, así sea mi hermana gemela o mi hermano gemelo. Entonces, eso no es una comunicación, eso es yo expreso algo, pero no sé qué escuchó el otro o qué entendió el otro. Y mientras no sepa qué escuchó o qué entendió el otro, no puedo estar seguro de que lo que yo dije va a ser tomado como quiero o como espero sea tomado. Entonces, en algunas cosas mecánicas eso es cierto. Si yo transmito una señal de tal amperaje, en un receptor se va a recibir esa señal de tal amperaje, pero esas son máquinas, no son seres humanos. Entonces, hay una expresión que dice, yo soy totalmente responsable de lo que yo digo, pero totalmente irresponsable de lo que tú entiendas de lo que yo dije. Tú puedes ver una escena con otras personas y cuando tú le preguntes a cada una de esas personas qué vieron o qué entendieron de eso que vieron, te vas a encontrar con respuestas muy diferentes, porque cada uno de nosotros fue educado, alimentado, ejercitado de manera diferente y entonces lo que tú ves y lo que tú entiendes depende de lo que se ha formado en ti a lo largo de tu vida. Las creencias, la educación que te dieron, las costumbres que aprendiste, esa cultura particular y personal que tú tienes dentro de la cultura general en la que vives. Entonces tú puedes ver algo y darle una interpretación que puede ser completamente diferente a la que una persona junto a ti puede tener. Entonces, ¿cómo esperamos que baste con que yo diga las cosas para asegurar que el otro las va a entender exactamente igual? Y así vivimos, así vivimos. Entonces, para que una comunidad funcione en estas conversaciones, necesitaríamos irnos asegurando de que quien nos escucha va entendiendo lo que quisimos decir. Por ejemplo, si yo trabajo con alguien y quiero que hagamos algo, pues pueden resultar muchas cosas de lo que yo le diga a esa otra persona. Mira, tienes que hacer esto así y asado, y ahí lo dejo. Y él puede entender, yo tengo que hacer estas cosas de esa manera. Ya no fue así y asado, ya es de otra manera. Y puede que lo haga y él crea que está cumpliendo exactamente, pero cuando yo revise lo que hizo, voy a encontrar que no entendió lo que le había dicho. ¿Quién tiene la culpa? Pues los dos. Yo, porque no aclaré para asegurarme que había entendido exactamente lo que yo necesitaba, y él o ella, porque no aclaró para estar seguro de que lo que había entendido coincidía exactamente con lo que yo necesitaba. Este concepto de las conversaciones como la forma de diálogo y de comunicación no es común, no nos lo enseñan. Y es la base de toda la interacción humana. Entonces, en la educación debiéramos de enseñar a los niños y a las niñas desde pequeños todas estas cosas. Uno, que el lenguaje nos define y vivimos en el lenguaje. Si tú no sabes cómo llamar a algo, si no tienes la distinción de qué es eso, no lo entiendes ni lo registras. Tiene que tener una palabra que lo describa. Pero además tenemos que aprender a usar las formas de comunicación, las formas de lenguaje. ¿Qué es una declaración? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es una aseveración? ¿Qué haces cuando hablas? ¿Qué formas de lenguaje usas? Eso no nos lo enseña. Y cómo usarlas en la conversación y cómo de esa conversación llegar a compromisos. Compromisos que nos vayan enseñando que si yo acepté un compromiso es porque lo voy a cumplir. Y a menos que caiga un rayo y me impida cumplirlo, yo tengo el compromiso y lo voy a cumplir. ¿Te imaginas cómo cambiaría la sociedad? No tenemos esa visión
no tenemos esa cultura de la relación entre los seres humanos. Hemos tenido ahorita un ejemplo, podría decirse, de la falta de comunicación correcta, entendida, entre los seres humanos. Con la pandemia, todavía te encuentras personas que te dicen que el virus no existe, que eso es una falacia y que es un invento. Pero cuando ves que todo el mundo está sufriendo por la pandemia, también te das cuenta de que si bien ha habido una situación excepcional de coordinación entre la mayoría de los países, hay unos que no. Y estamos hablando de un fenómeno que nos está afectando a todos, blancos, negros, amarillos, sin color, chaparritos, gigantes, flacos, gordos, enfermos, no enfermos, pelo lacio, pelo rizado, del sur, del norte, del este, a todos parejo, no importa ni la condición socioeconómica. Entonces, es un fenómeno que nos está afectando al mundo entero, a la humanidad, y ni ese ha logrado que seamos capaces de comunicarnos adecuadamente, como para lograr un efecto que realmente abarque a toda la humanidad, resolviendo la gravísima crisis que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, imagínate las cosas cotidianas. Pues muchos matrimonios, ¿por qué fracasan? Pues porque uno habla en chino y el otro en japonés, pero en taquigrafía. Entonces, parece que se entienden, pero en realidad están hablando de cosas diferentes hasta que llega el momento en que en lugar de coincidir, chocan y se acabó el asunto. Pero eso mismo lo reproduces con los hijos, pero más todavía eso mismo lo reproduces con tus alumnos, porque no conocemos estas cosas. Entonces, me parece que estamos llegando a un punto en que la educación ya no puede seguir siendo como es. Tiene que haber un gran cambio para que realmente el futuro sea más favorable a los seres humanos, pero, y eso es indispensable, en una relación racional y emocional con el planeta y la naturaleza. De otra manera, vamos de camino derechito a la extinción de la raza humana. Sí, y es que como usted lo dice, la educación es obsoleta. Yo todavía que estoy estudiando la preparatoria, por ejemplo, hay cosas que yo debería ya empezar a saber, ¿no? Por ejemplo, educación financiera, por ejemplo, educación del carácter. ¿Qué más? O sea, la simple forma de expresarnos. Muchas veces no nos enseñan a expresarnos, por eso hay chicos o hay personas que llegan a ser adultos y les cuesta tanto hablar con otra persona porque nunca les enseñaron a un simple hecho de cómo pararse enfrente de alguien, ¿no? La oratoria, cosas así, ¿no? Nos han enseñado que, ok, sí es importante las matemáticas y todo eso, ¿no? Pero la típica pregunta que todo estudiante le ha hecho a su profesor de matemáticas, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida diaria? Y la respuesta que ellos te van a dar, te sirve de aquí a tu examen, ya después tú hazte bolas, o tú ve, o sea, No, no es cierto, eso no es cierto. es lo que nos, bueno, es lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces yo creo que sí la educación necesita cambiar, al igual que la sociedad, porque puede, yo creo que todo tiene un detrás, ¿no? Si cambiamos nuestra educación, sobre todo como país, y imagínate si todo el mundo llega a cambiar la educación, la razón, las emociones, el carácter de la gente va a estar más educado y vamos a crecer, o sea, nos vamos a dar cuenta de cosas que hoy decimos, ay, o sea, ¿a quién le importa, no? Darnos cuenta de nuestros hábitos y dejar de ser como vistos como objetos o como de cosas, porque no somos ni máquinas, ¿no? No vamos a llegar a ser perfectos. Pero si tú sabes educar tus emociones a la hora del trabajo, ¿cuántos problemas no se quitarían en una oficina, no? Si tú sabes educar tus emociones en tu relación de pareja, ¿cuántas broncas no te quitarías? ¿Cuántos divorcios no acabarían? ¿Cuánta gente realmente encontraría a su pareja, no? O en la familia, o sea, si tú educas tus emociones y tu familia educa sus emociones, tu mamá, todos tengan la edad que tengan, como tú lo dices, ¿no? O sea, sean de donde sean, Pero como eso tiene que empezar desde los niñitos de jardín de niños. Es sí, decir, hay un concepto que manejan algunos autores que llaman alfabetización emocional. Es decir, con los niños desde el jardín de niños, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Y cómo aprendes a identificar
eso que sientes con una palabra que lo describa. O sea, yo estoy triste. ¿Qué quiere decir estar triste? Yo estoy bien. ¿Qué quiere decir estar bien? ¿Cuántos niños, pero también docentes, llegan a la escuela en la mañana con una emoción o con un estado de ánimo que no les permite convivir y menos aprender? ¿Cómo llegará un chiquito o una chiquita que viene de su casa y que lo último que oyó al salir fueron los mismos gritos, insultos o hasta golpes que dentro de su familia se estaban dando en esa mañana o vienen desde el día anterior? ¿En qué condición anímica llega esa criatura a la escuela? Pero ¿qué te parece si el que llega también es la maestra, que era la mujer que estaba participando en ese conflicto en su casa? ¿Con qué condiciones llega al salón de clase a desempeñarse como docente? Entonces, que la emoción y los estados de ánimo no son importantes, son fundamentales. Es lo más importante. Si tú puedes entender tus estados de ánimo y navegarlos adecuadamente, el problema no son las matemáticas. Puedes entender las matemáticas. Si tú llegas a una clase de matemáticas con la premisa de las matemáticas son muy difíciles. Yo siempre he sido tonta. Nunca voy a entender las matemáticas. ¿Qué vas a poder entender? Nada. ¿Qué tendría que hacer los maestros y maestras? Pues empezar sus clases verificando cómo vienen sus alumnos y hacer actividades que propicien un mejor estado de ánimo, porque los estados de ánimo son contagiosos, son nacionales. Entonces, si tú empiezas una clase y no te percatas de cómo están, pues puede ser que no logres mucho. Pero ¿qué pasa si en vez de eso tú te das un tiempo para detectar en qué condiciones vienen y si consideras necesario que hay que hacer alguna actividad para bajarle a la euforia porque vienen muy acelerados o para levantar el ánimo porque vienen muy apachurrados o porque vienen de otra clase en donde tuvieron un conflicto, vienen muchos muy enojados o porque acaba de haber una tragedia y vienen todos muy tristes? ¿Qué tienes que hacer? Algo que levante el ánimo a esos estados de ánimo favorables para aprender. Pero los maestros no han sido preparados para eso. El Ese problema es el viene de gran mucho más problema. atrás. O sea, el problema viene de, por ejemplo, hay una frase que me gusta que dice, alumnos del siglo XXI que son educados por profesores del siglo XX con con la educación del siglo XIX que 19. crearon personas del siglo XVIII. O sea, era lo que decían, ¿no? Hoy en día Sí, vivimos otra realidad que necesita ser tratada de diferente manera, ¿no? No son los mismos alumnos del 2021 que eran los del 2020 o los del 2019, ¿no? No son los mismos, mucho menos que cuando los profesores eran alumnos, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, y sobre todo ahora que nuestra nueva normalidad, los chicos van a venir también con distinta educación emocional. Puede que algunos hayan pasado cosas muy fuertes, puede que algunos hayan sufrido ansiedad, depresión, de cualquier edad, porque hay niños también, muchas veces se ve nada más la ansiedad y la depresión en la adolescencia, y no es cierto, también cómo vienen los es el profesores, jardín de niños. en todos. Entonces, yo creo que sobre todo en esta vuelta a clases, en esta vuelta al trabajo, la educación emocional no puede dejarse a la ligera. Y pues esperemos que haya un cambio, porque cuántas personas no pueden hablar al respecto, pero si no hay una persona que empiece y diga, vamos a hacer un cambio en una simple escuela y esa escuela le copie, otra escuela copie, o el mismo gobierno, porque muchas veces decimos, bueno, también muchas veces culpamos al gobierno, ¿no? De ahí esto y esto, pero el cambio empieza en ti, o sea, si tú como profesor dices, ok, llamarte de esto, quiero dar lo mejor de mí, y eso incluye también mi educación emocional, mi educación, todo para mis alumnos, para yo enseñarles a educar a ellos sus emociones, cuando ellos sean adultos, lleguen a tener hijos o lo que quieran. Permíteme que te interrumpa. Dijiste, yo quiero dar lo mejor de mí. Pero si tú no aprendes cosas nuevas,
Lo mejor de ti va a seguir siendo lo que ya aprendiste antes, con otra visión. Por eso es tan importante esto de aprender a lo largo de la vida. No tiene que mantenerse aprendiendo. Esto del impacto de las emociones no era reconocido hace mucho tiempo. Realmente, esto de las competencias socioemocionales en los programas educativos aparece apenas en la reforma del 2016, hace 5 años apenas. Antes no se hablaba de esto. ¿Y quién enseñó a los maestros sobre esto? Las competencias socioemocionales. Unos cuantos cursitos con los cuales no aprendieron nada realmente. ¿Por qué? Porque esto es algo que no se logra el cambio simplemente porque te leas 3 páginas. Tienes que cambiar tú, la persona, y cambiar el interior de la persona, la esencia de la persona. No es de enchílenme otra, es un cambio muy importante que para que se pueda dar, para empezar, la persona tiene que estar dispuesta. ¿Tú Sí. crees que los maestros, por el simple hecho de que les dijeron, ahora tienen que trabajar sobre las competencias socioemocionales, empezaron ese cambio personal? La parte emocional se ha visto muchísimo más afectada, pero tampoco ha habido esa formación para trabajarlo adecuadamente. Andamos a las carreras. Bueno, no todos, pero muchos de los docentes ahorita están preocupándose de cómo a tomar al regreso de la presencialidad esta situación que tú mencionabas, cómo van a llegar sus alumnos. Pero el problema está en que esos mismos docentes, con la mejor intención del mundo, la mayoría no se ha hecho la pregunta, ¿y yo cómo estoy? ¿Qué tengo que trabajar en mí para poder después volcarlo con mis alumnos y poderlos apoyar al cambio? ¿Sí? Entonces, sí es un cambio muy profundo, pero además, mientras más tiempo pase, más importante se va a hacer, porque la tecnología está cambiando muy rápido, más rápido de lo que alcanzamos a entender. Sí. Y bueno, ya para finalizar, Sí, me porque ya gusta... me extendí mucho. No, está increíble, está increíble. Ya nos ha hablado sobre, pues, sus pasiones, su carrera que ama, sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Pero si me podría decir cuál es su filosofía de la vida. O sea, si me podría... Una, o sea, Tratar de ser feliz, tratar buscar de... ser feliz. Sí. Es increíble. Quizás puede ser la búsqueda más sencilla si aprendes a hacerlo desde muy chico. Si aprendes fuera de tantas creencias con las que algunos ya viejos como yo crecimos. Pero con el tiempo he aprendido que quizás lo más importante es llegar a ser feliz y otra parte, servir a los demás. Servir para algo a los demás. Porque si tú no te encargas de que tienes una función para poder servir a los demás, no tiene mucho sentido tu vida. Podrás creer que eres feliz, pero en realidad tendrás una serie de satisfactores, pero no llegarás a la felicidad. No estamos acostumbrados a cuestionarnos qué es la felicidad y cómo la logramos. Para muchos la felicidad es tener mucho dinero. Para otros la felicidad es ser muy hermosos y tener la mejor presencia. Para otros la felicidad puede representar dominar alguna técnica, alguna función. Pero en realidad, en el fondo, la felicidad se logra cuando uno se da cuenta de que puede ayudar a algo, a las plantas, a las personas, a los animales, a su sociedad, a su familia, pero que realmente lo haces. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando tu vida no tenga sentido, servir a otros te devuelve el sentido. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Sí. Qué bonito, qué bonito.
Y última pregunta, ¿qué significa era la Yolosochil? última. No, la Perdón. última, esta ya es la última. ¿Qué significa Yolosochil? Flor del corazón. Ah, Es el nombre de una planta que se llama Talauma mexicana. Es una especie de magnolia silvestre ay, qué que bonito. los antiguos pobladores de México utilizaban para atender enfermedades cardíacas. Por eso se llama la flor del corazón. No tiene forma de corazón ni nada por el estilo. Es una especie de magnolia blanca y rosada, pero la usaban para tratar enfermedades cardíacas. Por eso le decían que era la flor para atender el corazón, la flor del corazón. Yolol quiere decir corazón y Xochitl quiere decir flor, flor del corazón. Ay, todo conecta desde el pasado hasta lo que es hoy en día. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Fue increíble platicar con usted. Me llevó mucho. Muchísimas gracias. Y yo sé que las personas que nos escuchan también se van a llevar mucho en sus corazones. De verdad, gracias. Y gracias por, bueno, yo se lo digo en agradecimiento a usted. Gracias por cada día ser mejor para usted, para crecer, para ser más feliz, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de la felicidad nunca acaba, todos los días descubrimos una nueva forma de ser felices y pues le deseo mucha suerte en eso, mucha Gracias. suerte en su vida y Muchas gracias gracias. por tenerme aquí y tenernos a todos nosotros. Y te digo algo, si para ti o para algunas de tus audiencia puedo ser útil, aquí estoy. Ay, muchísimas gracias. Hasta pronto. Concluimos el podcast dándote gracias por ser quien eres. Estamos orgullosos de ti y de tu corazón. No olvides suscribirte y darle like para motivarnos cada semana. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y muchísimas más plataformas. En todas nos encuentras como Poetic Justice Podcast. Adiós.